Gracias, Hugo. En sí, entonces uno dice, bueno, pero si estaba todo bien, ¿por qué también termina cayendo este modelo? Y la respuesta es, volvemos a lo mismo. La verdad que los productos que se hacían en ese momento no tenían la famosa obsolencia o obsolescencia programada, no se rompían nunca. Esta era la realidad y eso también va a jugar en contra de ese contexto. La mayoría de las producciones o las empresas también empiezan a perder sus ventas a partir de que literalmente no vendían más. Se produce un estancamiento de la industria razonado o producido, mejor dicho, debido a esto, ¿no? Que las producciones se dejan de vender por su gran durabilidad. Esta fue una de las cuestiones del marketing que se puede analizar. Luego vamos a tener otras que involucran gobiernos de facto. Se podría hacer, por supuesto, esto lo va a desarrollar la parte más de historia. Nosotros vamos a ver, por lo menos en este contexto, las transformaciones que tiene. Bajo este nuevo gobierno estamos hablando, dijimos, ¿no? 1880, 1930, modelo agroexportador. 1930, 1970, entramos en el modelo de sustitución de importaciones. Y del 70 en adelante, vamos a entrar en lo que se denomina modelo neoliberal. O, mejor dicho así, la apertura total, digamos, hacia el mercado externo y la llegada de los capitales extranjeros en todo su esplendor. Vamos a generar una economía totalmente dolarizado, mejor dicho, o por lo menos muy dependiente de la economía extranjera, que va a producir dos cosas. Número uno, se puede hablar de una nueva, o mejor dicho, el término sería neocolonialismo, que es la palabra que va a empezar a suscitarse o por lo menos a aparecer, y la otra también es un incremento tecnológico abrupto. Digamos, tenemos como todo elemento, tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es el acercamiento tecnológico a ciertos elementos de, digamos, tecnologías de punta que se están desarrollando en el mundo, y por otra parte, como desventaja también, una dependencia cultural y una dependencia también económica de las características de los países, obviamente, potencia. Estamos hablando, evidentemente, en este caso, de dependencia hacia el gobierno norteamericano, por lo menos desde aquí de Argentina. Que esto, por supuesto, va a tener cierta inestabilidad, pero del otro lado también una participación en los mercados internacionales también mucho más fuerte por parte de Argentina. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que se retome al modelo que teníamos desde el principio. El retorno al modelo agroexportador una vez más. Una reprimerización de las economías. Sí, y aparte, lo que vamos a tener en cuenta también, Bruno, con esto que vos decías del modelo neoliberal, que no podemos, digamos, dejar desde ningún punto de vista, porque van de la mano, modelo neoliberal con un modelo de transnacionalización, ¿sí? Estamos hablando de empresas extranjeras que tienen su casa matriz en países, digamos, centrales y que comienzan a colocar sus filiales en países como el nuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una reestructuración de la economía, donde muchas de las industrias nacionales van a cerrar y por su parte también las industrias privadas, la mayoría extranjeras o algunas mixtas, van a hacer como un recorte, ¿sí?, de una reestructuración de personal. Eso nosotros lo podemos ver mucho, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, cuando durante esta etapa se ven muchas fábricas que comienzan a cerrar y mucha gente que pierde su fuente de trabajo, lo cual va a generar de alguna manera también un aumento de la situación de la población con NBI. Sin embargo, esto también va a suscitar algo bastante interesante. Recordemos que estamos hablando ya llegando al año 2000, básicamente estamos en el 70 en adelante. La robotización de la economía va a ser otra aparición fundamental, niveles tecnológicos que ya van a limpiar la mano de obra, básicamente, o van a dejar una gran cantidad de desocupación. Y esto también va a producir que empiecen a desarrollarse una gran cantidad de asentamientos de emergencia en todo lo que es ese gran Buenos Aires. Incluso esto también va a desarrollar un abaratamiento de los costos de los suelos que se encuentren alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y acá tenemos algo muy importante. Recordemos lo siguiente, uno piensa y dice, bueno, me podría quedar como empresario en el centro de la ciudad, pero es un error, porque ahí justamente los costos de producción son extremadamente más caros. Y esto que mencionabas vos, Susana, de decir, claro, tengo mi casa matriz, la instalo en un país periférico, alejado, donde la rentabilidad es mayor, pero ahora lo tengo que pensar al revés. Si voy a instalarme en un país, pero en la capital de ese país, no, voy a buscar justamente áreas alejadas del centro, donde la producción
justamente tenga valores impositivos extremadamente bajos, ya sea por mano de obra o ya sea porque la zona obviamente está devaluada económicamente por justamente estos crecimientos de asentamiento de emergencia. O casualidad, a partir de acá se va a dar, fíjense, el cierre de los ferrocarriles, acá los ferrocarriles no tienen uso, pero aparecen las autopistas. En todo su esplendor, una salida directa hacia esos, vamos a decirlo así, áreas muy alejadas, pero que ahora tienen conexión económica con el centro, creándose así los famosos barrios cerrados, casas country, como les quieren decir, que generan, bueno, obviamente, una nueva forma de pensar casi el ámbito rural, que será tema para otro momento, ¿no? Pero ya tenemos una modificación más en el espacio que nunca se había pensado a partir de justamente esta respuesta nuevamente a ese mercado exterior. Claro, y una de las cosas que estaba pensando mientras te escuchaba hablar era lo siguiente. Cuando vos decías justamente que hay una importantísima disminución de los ramales ferroviarios, porque digamos que las nuevas políticas neoliberales solamente van a mantener aquellos vías ferroviarias que les importe para la economía, sobre todo pampeana. El desarrollo de las autopistas me hizo recordar algo. Ese crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires en forma tentacular, donde ahora la noción de espacio está medida en tiempo. ¿Por qué? Porque al darte el crecimiento de estos barrios privados, primero en forma de country y que después pasan a ser viviendas permanentes, generan noción de tiempo. Uno va por una autopista y encuentra gran cantidad de imágenes que dice venga a vivir a tal barrio privado, a tan solo 10 minutos del centro. O sea, fíjate vos que la distancia está expresada en tiempo y no en kilómetros. ¿Por qué? Porque simplemente uno dice, me voy a un barrio cerrado, si total en 10 minutos estoy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se producen los embotellamientos? ¿Qué pasa cuando se produce el efecto embudo? Porque todos vamos en la hora pico para el mismo lugar y en una hora pico regresamos al lugar de residencia. Esas cosas, cuando uno dice en 15 minutos estoy en el centro, esas cosas no las medimos. Por eso, digamos, el gran desarrollo que ha tenido toda esta nueva modalidad de los barrios privados, ¿sí? Y otra de las cosas importantes a tener en cuenta, que no solamente tenemos el florecimiento de los barrios privados, sino que acompañando también tenemos el florecimiento de barrios cada vez con mayor carencia, pegados o rodeando a estas zonas, digamos, tan importantes de country. Excelente, Susana, sí. La palabra que quería mencionar antes del impuesto era gasto público. Eso es lo que se ha reducido, digamos, de un modelo a otro, de esta parte de sustitución de importaciones, al modelo neoliberal. Pero vamos a repetir, todos tienen su pro y su contra. No hay una estructura que es esta es la estructura ganadora y la otra la perdedora. No, todo es una mezcla de elementos que siempre se van desarrollando y conectando estas construcciones sociales. Plenamente, como mencionaba Susana acá, vemos esto, ¿no? Una diferencia muy marcada entre los grupos ganadores, parecería, y el grupo perdedor, la pobreza y la riqueza. ¿Por qué? Porque justamente también estos lugares que se han empobrecido, han empobrecido el costo del suelo debido a esos áreas de desocupación o asentamientos que son de emergencia, bueno, obviamente posibilitan también una inversión a capitales muy poderosos. Y aquí es cuando encontramos esta cuestión de respuesta de qué hacer, que por supuesto lo vamos a evaluar en la materia, o mejor dicho, analizar como científicos sociales, como geógrafos, que justamente esta es parte de nuestro trabajo. Bueno, Susana, hasta aquí entonces, creo que hemos recorrido toda la primera parte de esta currícula, que es Argentina, las transformaciones que ha tenido, tomando como eje este ferrocarril, ¿no? Que en un principio funcionó para movilizar la producción al puerto, siendo privado, luego se nacionaliza, y ahora sí las ciudades pueden desarrollarse plenamente su propia estructura nacional, y trayendo también la mano de obra que el campo queda desocupado y regresa. Y ahora un ferrocarril que, bueno, está ahí. Ha quedado en desuso, digamos, ha perdido su plenitud y se ha modificado en sí a responder más a una autopista que o mejor dicho, ha quedado totalmente en desuso, queda más como una parte de la historia, como se diría, como un monumento. Van a ver una gran cantidad de trochas y ferrocarriles que decía aquí pasaba tal ferrocarril y que se han sido parte de la historia de la construcción
del Estado argentino y parte del territorio. Claro, aparte de esto nos lleva a pensar siempre, Bruno, algo que nosotros remarcamos mucho justamente cuando hacemos un análisis de geógrafos. El espacio geográfico es totalmente dinámico, y dentro de este espacio geográfico el componente social cambia permanentemente y va transformando justamente este territorio, este ambiente. Y una de las cosas importantes también a tener en cuenta es que esto lo vamos a ir puntualizando a través de diferentes casos de estudio. O sea, hoy fue presentarles la organización de nuestra Argentina a través del tiempo y desde el punto de vista de la organización geoeconómica. Después los vamos a profundizar con casos de estudio. Excelente, Susana. Bueno, hasta aquí nada más, entonces los saludamos, esperamos que hayan disfrutado esta presentación en formato de podcast y bueno, obviamente luego nos consultarán las dudas vía de la plataforma Zoom en algún otro momento. Hasta aquí nada más, Susana, como siempre, agradecemos, mandamos un saludo, que estén bien, quédense en casa y nos vemos hasta la próxima.